Bienvenidos a todos los que están hoy en esta presentación. Este webinar, como decía hace unos momentos, va a ser presentado en inglés. Entonces, en la parte de abajo tienen la opción de seleccionar la interpretación al español quienes deseen escuchar la traducción. Una vez seleccionada la interpretación al español, pueden apagar completamente el audio original o dejarlo en el volumen bajo. Vamos a usar la sección de preguntas y respuestas en la parte de abajo del Zoom también para hacer las preguntas al panelista y el chat para comentarios generales, saludos, lo que quieran. Este evento está presentado por Spanish Speaking Acousticians in the Americas. Somos un capítulo regional de la Acoustical Society of America. La Acoustical Society of America, la ASA, la Sociedad Acústica Americana, tiene como objetivo generar, diseminar, promover el conocimiento de aplicaciones prácticas de la acústica. Es en este momento la asociación acústica más grande internacionalmente. Hace mucho que se ha convertido en una organización realmente internacional y capítulos como el nuestro demuestran el interés de la ASA en aumentar la diversidad. La membresía, para quienes aún no son miembros, tiene muchos beneficios como las publicaciones, asistir a las conferencias con descuento y tiene un costo de $50 para estudiantes, 125 para asociados y para los países en vía de desarrollo hay un precio especial también de $50. Esto es anual. Entonces, a quienes aún no son miembros, los animo a que se hagan miembros. Nuestro capítulo tiene específicamente como objetivo poder vincular estos acústicos hispanohablantes, especialmente en las regiones de Latinoamérica, que trabajan en la acústica y en sonido, con la ASA en general. Y somos el segundo capítulo regional que se establece por fuera de los Estados Unidos, el primero y segundo en Asia, más o menos un año antes que nosotros. Llevamos ya algo más de un año de estar reconocidos y somos en este momento 167 miembros en 18 países. Casi una cuarta parte de los miembros actualmente son estudiantes y tenemos miembros en todas las áreas técnicas que define la ASA, predominantemente acústica arquitectónica, ingeniería y ruido. Esto seguramente debido a que la mayoría de los que estamos actualmente en la junta de capítulos estamos en estas áreas, entonces nos gustaría que quienes están en otras áreas distintas también nos ayuden a invitar gente en áreas de acústica biomédica, oceanografía, música y otras áreas que también nos interesa poder programar actividades para todos. Tenemos una página de Facebook donde tratamos de tener la información actualizada y también una página web. En este momento, los representantes del capítulo somos un grupo de 8. Aquí pueden ver quiénes somos. Para hacerse miembro del capítulo no hay que ser miembro de la ASA, aunque obviamente los animamos a que lo sean. Y no tenemos actualmente un pago de membresía, simplemente el interés de hacer parte del capítulo, sea solo para asistir a los eventos o para ayudarnos a organizarlos. Siempre estamos dispuestos a recibir nuevas personas en este grupo organizador. Si están interesados, escríbanos, por favor. Los próximos eventos que tenemos ya programados, este mes, 27 de abril, vamos a tener una presentación sobre identificación automática de vibración de herramientas manuales a través de smartwatches comerciales y machine learning. La presentación es por Luis Siccha a las 12 hora Bogotá, Lima, Quito. El 11 de mayo vamos a tener un panel de acústica de restaurantes. Tenemos actualmente 3 presentadores y este también va a ser en el idioma original inglés con traducción simultánea. Y estamos planeando para junio otro panel con personas que están especializadas en el tema de ruido. Así que sigan nuestra programación.
Tenemos 3 empresas que nos han apoyado para esta y las charlas que vienen. Queremos reconocer su apoyo. Y nuevamente para recordarles, en la parte de abajo, preguntas, interpretación. Vamos a pasar ya al inglés. Quienes quieran en este momento pasarse al canal de traducción, allá van a estar escuchando la traducción al español. So I want to welcome everyone now. Entonces quiero darle la bienvenida a todos. Muchas gracias por seleccionar la interpretación. Estamos muy felices de tenerlos a todos aquí para este evento. Espero que puedan unirse. Tendremos algunos eventos que son presentados en español, pero también tendremos algunos eventos que estarán en inglés con interpretación simultánea. Entonces, por favor, revisen nuestro sitio web, nuestro Facebook y únanse a nosotros. Hoy tenemos a profesor Michael Forlander uniéndose a nosotros. El placer para mí poder presentar a este presentador. Tuve el placer de conocer a Michael hace unos 14 años cuando empecé a asistir a la ASA. Era estudiante de maestría y él ya era miembro reconocido no solo por sus contribuciones académicas, sino también por su conocimiento académico, y es un placer escucharle hablar. Él se ha metido cada vez más en el tema de simulación de computacional y realidad, y de eso nos va a estar hablando hoy. Michael eh, es profesor en Aachen desde 1996, ha servido como presidente de la Sociedad Europea, presidente de la ICA, actualmente está nominado como presidente electo de la ESA. También ha recibido numerosos premios como el Stevens de la Instituto de Acústica de UK, membresía honoraria de diferentes medallas de la Sociedad de las Américas, 2 libros, 16 capítulos, más de 100 artículos, casi 400 presentaciones en conferencias internacionales y presentaciones principales. Es alguien que nos va a ayudar a entender el tema de acústica virtual y que de verdad vamos a aprovechar mucho. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y te daré la palabra, Michael. Muchas gracias, Ana. Estoy un poco apenado porque dices tantas cosas amables y estoy muy honrado de haber sido invitado a dar esta charla a este grupo. De hecho, debo confesar que no sabía todas las actividades de los acústicos de habla hispana en la ASA, y me encantaría saber más de lo que hacen. Veo a 84 participantes en este seminario web, incluyendo muchos nombres que conozco. He conocido a muchos de ustedes en conferencias, y la última vez posiblemente la mayoría de ustedes en el Congreso de la ICEA en Buenos Aires. También veo a un familiar, Sebastián, en Santiago de Chile. Entonces, de verdad es un grupo de amigos. Entonces, permítanme compartir mi pantalla y podemos empezar. Espero que puedan ver mi pantalla. Si no, por favor, háganmelo saber. Y eso debería ser la primera diapositiva. Estoy hablando de eh, ambientes acústicos virtuales, cómo diseñarlos, cómo renderizar escenas acústicas y cómo utilizarlas en diferentes ejemplos y aplicaciones. Si has visto partes de las presentaciones antes, espero que para ustedes sí habrá algunas partes nuevas, pero es más como un vistazo general, sin meternos en demasiado detalle, pero podemos utilizar el chat y la discusión después para discutir más detalles si desean. Entonces,
¿qué haremos? Con la virtualidad acústica es una herramienta muy interesante en ingeniería y diseño porque podemos mejor comunicar con la persona del público, que no tenemos que explicar nuestras métricas que todos conocemos muy bien. La música lo conocemos de la de vida diaria, que es el decibel, el índice de claridad. Entonces, mejor que no discutamos estas métricas con mapas, con código de color de estos datos, sería más obvio no utilizar el ojo para entender el sonido, sino escuchar el sonido. Entonces, por eso la acústica en tiempo real, que significa acústica virtual, nos da mucha ventaja sobre la discusión de datos. Entonces, haciendo esto podemos deshacerlo de ambigüedades cuando hablamos de la gente del común y también es muy divertido. Y en arquitectura, por supuesto, es obvio y aquí es donde la técnica inició en la historia hace algunos 25 años. Estaba iniciando en arquitectura, en aplicaciones, en diseño de salas de concierto. El sueño en ese momento era siempre que si los arquitectos sabían esto, podrían diseñar durante el proceso de diseño, podrían tener retroalimentación de lo que se van haciendo. Entonces pueden diseñar una estructura de domo en una sala de acústica o tienen otras estructuras que pueden tener muchos problemas respecto a la respuesta acústica. Lo podrían notar de inmediato. Hace 25 años pensé que eso sería bueno. Y hoy en día aún no hemos llegado hasta allá, pero estamos llegando a esta meta. Y el cuello de botella será parte de mi charla al final. Y veremos más adelante también podemos discutirlo en la discusión. Y también aquí está el asunto, no miramos el sonido, escuchamos el sonido, pero la situación arquitectónica muy compleja es más fácil explicar escuchando el sonido que mirando mapas que muestran, digamos, la claridad o el índice de fracción lateral. Entonces, perdón, entonces aquí hay algunos ejemplos donde las personas han renderizado algunos cuartos visualmente, que se usan en modelos computacionales. Entonces aquí hay ejemplos de SketchUp, que es un software de diseño gratis, todo el mundo puede familiarizado con esto, y también hay máquinas de renderización acústica como plugins, entonces se puede utilizar el modelo de CD y los materiales y las propiedades del modelo CAD para tener una retroalimentación. Y esto se ve bien para personas como yo puedo hacer un modelo SketchUp, pero si vamos para arquitectos profesionales, y estos son los cuellos de botella que acabo de mencionar, entonces, si se comunican con arquitectos, ellos no aceptarían para nada la calidad visual, la imagen computacional a la izquierda, necesita la imagen de computador que se muestra a la derecha y me da mucha felicidad de colaborar con doctor Joseph Yorka-Poffi, que está de la Universidad de Barcelona, y él ha creado renderizaciones casi fotorrealistas, imágenes computacionales de nuestro grupo de seminarios. Ana conoce este salón bien, estuvo en el 2019 de septiembre y también el lobby de nuestro edificio fue creado por el doctor Joseph. Y entonces ahí es donde empiezan a pensar en discutir con los acústicos y nuestro siguiente nuestra próxima tarea es unir esta excelente calidad de gráficas computacionales con nuestros modelos computacionales. Entonces, este es uno de nuestros proyectos y quería mencionarlo. Y luego, por supuesto, real virtual, acústica virtual puede utilizarse en psicoacústica y en investigación de prevención. Y aquí está el beneficio principal que en contraste con una prueba de escucha o en estrategias de escucha o en ambientes de escucha en pasados 70, todos estos también serán presentados en la forma en que las personas se sientan en una cámara anecoica o en un cuarto de escucha y hay parlantes puestos alrededor de ellos, y se puede investigar
binaural, pero esto es muy alejado de la situación compleja en la vida real. Entonces, en la vida real tenemos mucho más que una sola fuente a una distancia cierta de nosotros un campo libre. La vida real es una escena muy compleja y nuestra habilidad para identificar todos los objetos en la escena, que es como el análisis de escena auditiva, es eh, algo muy poderoso que hace el cerebro. Entonces, la pregunta es, con experimentos de laboratorios sencillos, de verdad podemos investigar lo que está haciendo el cerebro con respecto a la percepción del sonido, pero con una acústica de sonido virtual donde podemos renderizar situaciones muy complejas. Esto podría ser una forma de avanzar en el futuro, meternos en más profundidad en la investigación de la percepción del sonido. Entonces, no solo hablamos de aplicaciones de ingeniería, en acústica, control de ruidos en arquitectura, sino también en la investigación pura. Entonces, en el centro de acústica en el futuro puede haber un impulso, un incremento en nuevas oportunidades de investigación. Y de hecho, esto es el futuro. Esto ya existe. Muchas personas están haciendo esto ya y pueden beneficiarse de la flexibilidad y la flexibilidad de las escenas que pueden crear en la acústica virtual. Entonces, estos son algunos ejemplos donde la persona real, el tipo está comunicándose con esta persona y pueden hacer esto en una escena interactiva igual acá, cuando están juntos en la caverna, pero para no perder demasiado tiempo a pasar un poco más rápido por esto. Y espero que ahora están convencidos que la acústica virtual es útil y esa es solo la inicio de la presentación. Acá estoy introduciendo el acústica virtual, la simulación computacional, procesamiento de señales y audio en 3D. Y al final vamos a discutir algunos ejemplos. Estos están relacionados con aquí hay algunos ejemplos. La imagen que podrías haber visto antes, quizás en la plenaria en Buenos Aires, en el tiene los bloques de fuente, propagación de audio y recepción y el mapeo de estas cosas, donde podemos hablar posiblemente de acústica teórica, hablando de modelos de propagación, y esto hace parte de la ingeniería de audio que se utiliza en la acústica a en muchos campos, en muchas áreas técnicas, pero el punto en la acústica virtual es que se mapea a un dominio de procesamiento de señales y, por supuesto, en principio esto es algo sencillo, pero hay muchos problemas intermedios porque normalmente se tiene el método de LTI, que podemos hacer conclusión discreta y habrá más detalles más adelante cuando llegamos a este punto, pero en todo caso seguiremos la presentación con esta imagen e inicialmente me gusta hablar un poco más hablar un poco de lo que se está pasando en el movimiento de propagación de sonido. Todo esto inició en siglo, incluso siglo To stop you, Michael, for just a second. The XX. translation audio is not working very well, so we need just a couple of minutes to review that. Muy bien, entonces necesitamos resolver esto. Entonces debemos ir a una imagen. Sure. Am I talking too quick, or was it another problem? No, I think it's the audio quality that is the issue. It's not the speed. Okay. Anyway, what about timing? Is it okay if I
talk some 50, 55 minutes? Yes, I think so. Okay, then I Hola, don't hola. Se está cortando todavía. Few minutes, No at necesito the end acelerar tanto. for some questions then. Ay. Em, For a little break, we can sing a song, or what shall we do? How's the baby, Anna? He's very well, almost 6 Okay, months. that sounds good. Ahí está mejor. Hola, hola. ¿Todavía se está cortando? Está mucho mejor. ¿Está mucho mejor? Ok, perfecto. It seems it's working now, so we'll continue. Okay, then I could. Ok, entonces puede continuar. Sí, puede continuar. El problema, algo respecto al sonido original de Zoom, está cortando el sonido. Entonces, Michael, si podría regresar a la diapositiva que tenía antes de esta, por favor, puede hacer esta Okay. de nuevo. Gracias. No problem. No hay problema. Entonces, dije que esta diapositiva sería nuestra diapositiva que nos guía por la presentación. Muestra los 3 bloques de fuente, modelo de receptor que inicia con la generación de sonido, que ha sido bien discutida por la teoría acústica, luego el modelo de propagación de sonido, que será responsable de transportar el sonido del productor hacia el receptor, y luego hablaremos de equipos de reproducción de sonido. Esto es un modelo de fuente-receptor que está presente en muchas áreas técnicas en la acústica, y el punto en la acústica virtual es que este modelo de fuente-receptor está mapeado en el dominio de procesamiento de señales basado en convolución. En el caso más sencillo, el problema es el prerequisito de la convolución discreta o la convolución general, un sistema lineal de tiempo invariante que no se cumple en todos los casos, y vamos a regresar a este problema más adelante. Vamos a enfocarnos inicialmente en los modelos de propagación de sonido, y me gustaría discutir el trasfondo histórico. Entonces, en los 1980s, 1990s, los primeros algoritmos de ray tracing se crearon en aplicaciones de acústicas para salones, y uno no es no haciendo más que encontrar fuentes de imagen, aunque no se aplica el método estricto de encontrar fuente de imagen, sino que se utiliza el método de trazado de conos o trazado de haces. Son dialectos del mismo lenguaje. Entonces, si utilizan el método de conos o el método matemático de haces, no hay mucha diferencia, pero hay diferencia entre esta categoría y otra categoría, porque es el método clásico de trazado de rayos, y representa la propagación con partículas o rayos, y se debe mucho a la teoría clásica del dualismo de ondas que está presente en la física cuántica y en la óptica, y de esta manera representa la propagación de sonido por estas líneas rectas, y se encontró que para la respuesta temprana y respuesta tardía las categorías son muy útiles. La única respuesta predominantemente utilizando trazado de conos y trazado de haces, y la respuesta tardía utilizando métodos estocásticos. La respuesta temprana se podía reemplazar con
métodos matemáticas. Y esto ilustra que la construcción geométrica con la definición, la determinación nominalmente exacta de ángulos y distancias basados en geometría es el método para temprano, y para la respuesta tardía es más el método estocástico. Y la reflexión difusa sobre superficies y lo que aprendimos en los 90 es que incluso en una sala perfectamente rectangular con superficies planas no hay reflexiones especulares después de la reflexión de tercera o cuarta, incluso la segunda reflexión, porque tenemos mucha difracción en los bordes, tenemos irregularidades en las paredes de todos modos, y por esto se divide toda la energía de los caminos especulares a un comportamiento más o menos estocástico en la parte difusa, y por esto la respuesta temprana calculated with using the image source approach. Se utiliza la fuente de imagen porque este es un método plenamente especular, un método basado completamente en especular, pero la respuesta tardía es más estocástica. Entonces, de aquí vinieron los programas de difusión de sonido, y todos los software que uno puede comprar hoy hace una combinación de ambos. Entonces, independiente del software, del tipo de software, uno encontrará este tipo de modelamiento, y así es como podría verse un resultado para la fuente de la fuente de sonido. Esto ya es binaural, entonces se ve pequeños picos acá, pero ya están incluyendo la respuesta espacial relacionada con un receptor humano, con una respuesta a impulsos, pero al mismo tiempo se carga energía a la parte azul, que es la parte estocástica, que se ve como ruido, y de hecho es como un ruido distribuido sobre el tiempo, y también con la forma espectral, por supuesto, y esto se hace con la parte de trazado de rayos. Entonces, esto no es nada nuevo. Hoy en día encontramos todos los métodos híbridos que combinan los dos, y esto está muy bien establecido. No hay que discutir más acerca de esto. Yo introduciré una nueva aplicación del trazado de rayos que es muy interesante ahora, y esto es trazado de rayos en la atmósfera. También se puede aplicar esto para la propagación de sonido en el océano. No es igual, pero es una teoría muy similar, porque hablamos de una capa, un medio, con condiciones muy diferentes a las diferentes alturas. Entonces, la temperatura puede ser caliente abajo y muy fría en la parte superior donde está volando el avión. También podemos tener viento, mayores velocidades de viento, y lo que sucede ahí es que una onda de sonido es irradiada desde este avión y también es modelado utilizando trazado de rayos. Cuando se representan los frentes de onda, viajarán por caminos curvos y golpean contra el suelo y se refractan de regreso al cielo, y dependiendo de todas estas condiciones, temperatura y viento, tendremos efectos de refracción y también este efecto de translación por el viento. Hubo un artículo por Philip Schapper en el último congreso, y espero que habrá más acerca de esta aplicación en ruido de auralización video, donde pueden experimentar el cambio de sonido con este motor de avión, con este avión a inyección. Espero que el sonido esté bien. Vamos a ver. Debe estar bien. I think that's, Creo que espero que pudieron escuchar el sonido
si no me lo hacen saber. Esta es una ilustración de un ejemplo específico para la dirección del viento y las capas de temperatura en la atmósfera. Y la aplicación es obviamente que estudiamos la influencia del viento y las capas de temperatura y quizás en diferentes regiones climáticos. Por ejemplo, hay datos en las bases de datos meteorológicos y datos SIG en diferentes regiones del mundo. Y entonces podemos comparar este impacto del clima sobre el ruido de los aviones y posiblemente también se pueda predecir o calcular para ciertas direcciones para un avión en ciertos lugares y la diferencia entre la primavera y el otoño y utilizar esta información para mejores estrategias para control de ruido y para monitoreo de ruido y quizás penalidades financieras para las aerolíneas donde tengan que compensar los efectos de ruido. También algo nuevo en el trazado de rayos es en exteriores, pero no es en el cielo, sino que nos mantenemos en un área urbana y es manejar el problema de respuestas de impulso y funciones de propagación en áreas urbanas donde tenemos muchos edificios y reflexiones, pero también difracciones y este es trabajo nuevo publicado la semana pasada acerca del la fuente, el modelo de bordes de sonido, donde podemos considerar los bordes y considerar fuentes secundarias que son, por ejemplo, este receptor R puede escuchar a una contribución de esta fuente, aunque no sea visible. Si no es visible, no hay ninguna conexión directa de sonidos, incluyendo reflexiones especulares. Solo es visible o escuchable, audible mediante bordes. Entonces, para resumir, el trazado de rayos no es algo antiguo, todavía tiene mucho potencial para tener resultados y comprensiones de casos que no se habían estudiado también en el pasado y se ha hecho mucho menos trabajo en áreas urbanas. Hay contribuciones de la industria de juegos y esto es muy importante y para ruido de aviones. No se había hecho estudios en general y la gran ventaja de esta ventaja del trazado de rayos es que es por órdenes de magnitud mucho más rápido que cualquier otro método. Cualquier otro método con ecuaciones parabólicas o cualquier otro método es mucho más pesado en términos computacionales y necesitamos computación muy rápida, como verán en un momento. Entonces, esta es la imagen con segunda orden de difracción y todavía estamos en un rango de 10, 20 milisegundos y para tercer y cuarto orden es demasiado lento, pero esto es una escala logarítmica, entonces se ve muy distorsionado en este caso, pero esto ya es 100 segundos, pero con segundo orden estamos en el rango de 10 milisegundos o un poquito más, que está muy bien para la acústica virtual. Entonces eso era la introducción a este modelo y por eso podemos, y además podemos incrementar la velocidad de computación si calculamos los caminos relevantes. Entonces la pregunta es, ¿qué es audible? Esta respuesta respuesta de un camino en exteriores, incluyendo una combinación de 2.550 caminos de difracciones, reflexiones especulares, y aquí solo tenemos 37, que significa que es una aceleración muy grande, pero si las personas están escuchando esta, no sabemos aún si este como una
solución intermedia 42 con si el enmascarado temporal está ayudándonos con respecto a porque por lo general podemos, al vernos para el ruido continuo, podemos olvidarnos de estas contribuciones más tardías que tienen menos energía. Entonces, eso es lo que sigue. Otro problema en este caso es que no tenemos casos de referencia. Entonces, no sabemos exactamente si todos los caminos son correctos y relevantes, porque en una situación compleja en una ciudad, uno debería hacer una medición para referencia, para benchmarking, pero esto no es muy posible. No podemos vaciar las ciudades de los autos y tomar mediciones. Entonces, en otro ejemplo para lo que está sucediendo en modelos de propagación de sonido es acústica virtual en edificios. Este es nuestro edificio en una representación de SketchUp. Y por supuesto, podemos olvidarnos del lado derecho. Yo no puedo explicar todo esto, pero esto se trata de transmisión de sonido en un edificio. Entonces, desde una fuente a través de una pared. Entonces se considera el camino directo, pero también los caminos laterales. Entonces aquí la fuente se separa en arreglos o la energía que golpea contra la pared. Esa energía es recibida por elementos secundarios que se llama parches en nuestro caso. Entonces tenemos una transmisión de la fuente por una función de transferencia a la pared. La pared como todo es un parche, es transmitido por un índice de reducción de ruido, de sonido para transmisión directa o transmisión lateral, y es el coeficiente de transmisión de estas paredes al otro lado, y de ahí la energía es irradiada al receptor. Y con esto también se puede hacer esto en una aproximación donde tenemos modelamiento binaural. Al final, entonces, se puede utilizar la posición del receptor y su orientación con respecto a las paredes o las fuentes secundarias, y podemos notar de dónde viene el sonido si no hay sonido transmitido de la pared directa en comparación con la pared lateral. Y aquí podemos ver un ejemplo de la fachada del edificio. Este es un salón en el segundo piso, y estas son las curvas de transmisión de sonido. Los eventos de sonido estandarizados según ISO 140, y podemos asumir una fuente direccional o una moto que pasa en esta dirección en la calle, y así es como se desarrolla el campo de sonido dentro del salón. Y con esto también podemos simular objetos móviles. Entonces la fuente de sonido se mueve, que será un problema para este procesamiento de variantes del sonido. Y también podemos estudiar el desarrollo del campo de sonido con tiempo, y también podemos preguntar si las personas que están adentro notarían que la moto se está moviendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o si se está moviendo, porque podría ser el caso que si este es un espacio de trabajo, una oficina de plano abierto, que el impacto del ruido sobre el desempeño laboral de las personas depende si el ruido de trasfondo se mueve o no. Y ese es un alto distractor si el ruido o el sonido se está moviendo o está cambiando, particularmente moviéndose. Entonces, con esta herramienta podemos estudiar si esto sucede o no. Las primeras pruebas que he mostrado es que sí, las personas pueden notar esto, y su desempeño laboral de verdad disminuye cuando hay sonido que se mueve. Más adelante verán un video sobre esto, entonces hablaré más sobre esto más adelante. Esto concluye la parte sobre propagación de sonido, un resumen de lo que se ha hecho en el pasado y de lo que está sucediendo hoy. Ahora hablemos de generación de sonido, y sí, estoy haciendo esto también con un vistazo general rápido también para generación de sonido. Todo inició con salas de concierto y con instrumentos musicales. Jürgen Bayer fue
el pionero en grabar la directividad de instrumentos musicales y hoy en día se encuentra estos arreglos esféricos con micrófonos en muchos lugares del mundo. El grupo con mayor actividad es ahora el de Tim Leishman en la Universidad de Brigham Young, y eso es lo que nosotros instalamos en nuestra cámara anecoica hace cierto tiempo. Y el punto es que para acústica virtual no es suficiente registrar la fuente de sonido, en este caso un instrumento, sino que también necesitamos tomar en cuenta de alguna manera la dirección o la irradiación del sonido, la directividad, y es por esto que esto se hace simultáneamente. Entonces, la grabación de la señal como tal, pero también la información espacial debe registrarse al mismo tiempo. Vemos otra imagen de esta acá. Y estos son micrófonos Electret 32 y aquí hay algunas imágenes de nuestra campaña de medición con colegas en Berlín, porque ellos tenían una cámara anecoica más grande y más músicos. Entonces, estos datos ahora están en línea. Aquí vemos un contrabajo. Está en línea para acceso abierto. No es el desarrollo más reciente porque las personas están investigando si los instrumentos musicales o la radiación depende del tono reproducido. Esto es un problema muy complejo y no tenemos tiempo para discutirlo aquí, pero se pueden imaginar el ejemplo de un instrumento de bronce que es sencillamente un cuerno, un cono, y durante la ejecución no cambia de forma. Entonces, la campana del corno es el radiador. Entonces, sin importar lo que se toca, la radiación es igual, pero en comparación con esto, la flauta o la clarinete es un radiador de sonido complejo y multitono con una radiación que depende del tono reproducido. Entonces es muy difícil promediar las bandas para cada dirección porque depende de hecho del contenido. Y para esto hay grabaciones simultáneas que se presentaron hace 15 años por lo menos. También por Lindell en Dinamarca, por Michel Bouchon en ese momento, y entonces todavía se está haciendo trabajo y eso es lo que mencioné. Tim Leishman y su grupo están trabajando en esto, en medición simultánea y mediciones sincronizadas de grabaciones y directividades, direccionalidades al mismo tiempo. Pero el problema para todo este proyecto es que debemos tener una referencia limpia para la radiación y la referencia limpia en este caso es el centro del arreglo de los micrófonos. Ahora pueden de verdad confirmar que el contrabajo se encuentra en el centro del arreglo de micrófonos. Entonces, obviamente eso no es una respuesta tan sencilla y es más que la cabeza del músico está en el centro. Y de hecho ni siquiera queda claro que si el contrabajo tiene un solo centro acústico o si depende de la frecuencia, y por eso debemos hacer postprocesamiento de los datos para poder tener una onda esférica con una referencia clara respecto a la fase, y esto solo se logra después del postprocesamiento en la imagen a la derecha, donde vemos en la fase en código de color entre 0 y 2pi. Entonces aquí la fase de la radiación en las diferentes direcciones. Entonces aquí vemos una onda omnidireccional que sale con diferentes amplitudes. Las amplitudes están codificadas en la forma de esta bomba, pero la forma debería ser uniforme y el color uniforme, pero los datos iniciales de captura eran muy diferentes por un centro acústico no simétrico. Y ahora pero todos los datos que aquí tenemos la referencia uniforme, generación y análisis para
instrumentos musicales, esto ya está limpiado con la fase, entonces todo esto está seguro. Entonces, con arreglos de micrófonos podemos medir fuentes, pero hagamos eso para autos, motos, camiones, trenes, aviones. Y el problema es que no hay arreglos de micrófonos disponibles para rodear a un avión o un tren. Es imposible. Hay muchos otros problemas porque tenemos fuentes de sonido extendidos con campo cercano, campo lejano y la fuente de muestreo. Y también hay muchas actividades que se están haciendo. Típicamente personas utilizan aplicaciones de arreglos, en este caso también en el mejor de los casos que rodean con un arco sobre la calle o con un arreglo plano, como se ve acá, y podemos identificar las fuentes del ruido de las llantas. Quizás esto es un componente del motor o partes del motor o de la caja, y este es otro componente de ruido de sonido de la llanta. Y con el desarrollo de esta tecnología también hay un proyecto que hacemos en conjunción con la Universidad de Río de Janeiro respecto a esto. Y esto es un progreso muy bueno donde podemos incluso estimar la velocidad, la dirección y la direccionalidad de los autos que pasan. Y esto está continuándose. Se está haciendo minería de datos sobre muchos autos que pasan y con anotación por video, y podemos ver qué tan lejos podemos utilizar esta base de datos para recolectar los datos para ruidos vehiculares, lo cual puede implementarse en nuestro modelo de propagación de sonido urbano. Otro ejemplo aquí por Rito Pieren en Suiza. Pero su PhD lo escribió en Delft, en Países Bajos, y aquí combinamos modelamiento físico y para trenes, y esto es muy impresionante. De verdad, hay un tren que está pasando, pero es puramente artificial y es absolutamente realista. Entonces, la siguiente extensión sería utilizar más tipos de trenes, como trenes de carga, trenes de alta velocidad y trenes locales, etcétera, para recolectar también estos datos. ¿Qué significa? En nuestro modelo de propagación de sonido urbano podemos tener una línea de trenes y también la calle, porque ya tenemos las fuentes e incluso también tenemos aviones. Entonces, situación de ruido para todos estos sistemas de transporte es cada vez está completándose cada vez más con respecto a los diferentes tipos de fuente de sonido en ambientes urbanos. Y este es mi último ejemplo respecto a fuentes. También un avión y un motor a chorro no pueden meterse dentro de un arreglo de micrófonos. Entonces intentamos calcular el motor a chorro utilizando dinámicas de flujo computacional. Esto no es real, pero los ingenieros nos mandarán las esferas circunstantes respecto a velocidad y presión de sonido. Con esto en una esfera de 20 metros circundante podemos también introducir. La esfera es así, es solo alrededor del motor de propulsión. La geometría es un diámetro de 1 o 2 metros, y aquí podemos calcular la reflexión de difracción en las alas, y a 20 metros de distancia podemos estimar la radiación de campo lejano, y desde aquí podemos empezar con nuestro trazado de rayos para la atmósfera. Entonces, es un proceso como apilado desde una carga muy pesada y métodos computacionales muy costosos como CFD, y después llegamos al lugar donde tenemos la velocidad de todas estos cálculos para llegar a un desempeño en tiempo real. Esto ya se hizo comparando el montaje tradicional del motor
debajo de debajo del ala y lo comparamos con un motor encima del ala y ya hemos demostrado que podemos reducir el loudness de los porque la fuente primaria es tapada por utilizando a las alas como una barrera. Entonces ahí es lo que se está tratando con fuentes. Eso termina esta parte y ahora llegamos a reproducción de sonido. Esto es básicamente lo mismo que presenté hace algún tiempo ya. Debemos decidir si utilizar presentación de usuario único o un sistema de multiusuario. El caso de único usuario podemos utilizar audífonos, podemos utilizar muchos audífonos en paralelo, pero básicamente la adaptación al sistema se basa en una sola persona, porque esta es las definiciones para las orientaciones de la cabeza, etcétera. Podemos utilizar una implementación de cancelación de crosstalk para no tener efecto de oclusión. Y este sigue siendo una tecnología binaural porque solo consideramos dos canales como entrada de las dos orejas. Entonces hablamos de dos canales de audio independiente de cómo creamos las dos señales. En contraste con esto, podemos hablar por el otro extremo de la complejidad de tecnología, un sistema de síntesis de onda que está instalado en este ejemplo en el auditorio H104 en la Universidad Técnica de Berlín. En vez de dos canales de audio, tenemos 832 y son sistemas de 2 vías, 3 vías parcialmente. Entonces tenemos más de 2.000 altoparlantes acá. Los fabricantes de altoparlantes están muy contentos con esto y también los fabricantes de aire acondicionado también están muy felices porque estos amplificadores para 2.000 autoparlantes crean mucho calor, pero funcionan muy bien y crea un campo de acústica virtual en cualquier lugar de este público y hay varios cientos de asientos que es mucho más que uno solo en el método binaural. Y para terminar esta parte rápidamente, por supuesto, también podemos utilizar ambisónica y también el receptor es representante en manera esférica, la fuente respecto a la radiación. Si aquí ponemos una escucha virtual y ponemos a la escucha, no lo ponemos en el salón real, puede ponerse en un arreglo de altoparlante circundante y los altoparlantes son accionados o impulsados por las funciones que se logran invirtiendo la matriz en este caso. Y también podemos combinar algunos métodos. Recuerda lo que dije acerca de la propagación de sonido, las características de propagación de sonido y también los métodos de simulación de sonido respecto a la parte temprana y la parte tardía de respuesta a impulso. ¿Por qué no combinar los métodos para que los cues más precisos sean entregados por aislamiento de crosstalk y la reverberación tardía es agregada por una señal ambisónica donde la representación espacial es muy buena, muy bonita, pero no la construcción temporal y quizás el contenido de banda ancha no es tan precisa como debería ser porque hay cosas como alias espacial que limitan el rango de frecuencia. Entonces, una combinación de ambos y también los efectos de enmascaramiento. Entonces, los efectos psicoacústicos podrían decidir al final que una combinación quizás no sea un método tan malo. Y uno de nuestros estudiantes está realizando este estudio en el momento. Listo. Entonces, ahora, ¿hay una pregunta?
¿Qué clase de aspectos debemos tener en mente en el momento para crear una experiencia de sonido 3D? Pues es una gran pregunta. Entonces debemos crear los cues espaciales y espectrales correctos que son relevantes para una referencia real, en este caso una grabación de referencia, probablemente con un arreglo de micrófonos. Y luego, cuando hablan de la reproducción de ambisónica de la grabación con un arreglo de micrófono, se puede en el dominio temporal y en el espacial y en el espectro. Entonces, tiene que tener en mente todos estos aspectos. Entonces, si reduce la complejidad en algún punto, podría tener influencia sobre algún otro aspecto también. Entonces, creo que podemos continuar con esto más adelante. También puedo sugerir involucrar a otros expertos que son estar incluso más involucrados en este campo. Pero en esta charla no hay tanto tiempo para cubrir esto. Y hay otra pregunta No, eso es todo por ahora. Entonces voy a continuar. Ahora hablemos también rápidamente, porque se está acabando el tiempo, acerca del procesamiento de señales, el dominio de procesamiento de señales. Entonces, todo este modelo de fuente y receptor se mapea en el dominio de procesamiento de señal, y aquí debemos realizar una convolución y posiblemente una convolución con filtros cambiantes, que significa, recuerdan el ejemplo donde la fuente de sonido, un auto o una moto en la calle se estaba moviendo, y quizás también el escucha puede moverse. Entonces, todas las referencias de las respuestas de impulso relacionadas con distancias y ángulos y todo esto pueden cambiar durante la simulación. Entonces, los filtros pueden estar cambiando también. La cadena el stream de audio puede no ser, el flujo de audio puede ser desconocido, el flujo de audio puede ser creado por el usuario mismo, que puede ser un instrumento musical o su voz. Entonces, si el sistema no conoce el flujo de audio, entonces debemos manejar un flujo de audio desconocido que está fluyendo, y debemos procesar esto muy rápidamente mediante computación, y esto debe hacerse con una baja latencia de entrada-salida, lo cual significa que cuando hablo dentro de mi ambiente virtual, debo recibir la retroalimentación inmediatamente y no después de medio segundo o algo. Eso crearía un eco terrible, que tenemos la experiencia ahora por Zoom. Sería una repetición de nuestra propia voz después de demasiado tiempo, que sería una catástrofe. Entonces necesitamos latencia baja de entrada-salida, pero de todos modos tenemos filtros largos. Por ejemplo, en un sistema acústico real sería varios segundos, y también en un ambiente urbano con caminos de audio de varios cientos de metros podría ser un segundo más. Como pueden ver, Bill Gardner, Savioya y otros están trabajando sobre conceptos de convolución con convolución basada en bloques con diferentes estrategias para reducir la latencia. Todo esto está disponible también y podemos aplicar esto. Entonces, hemos visto los tres componentes: fuente, descripción, modelos de fuente, teoría de propagación y métodos de reproducción que prestamos de la ingeniería de audio, y están acá. Y si queremos llegar a lo que se llama un despliegue auditivo virtual o realidad virtual acústica, debemos unir todo esto con el prerequisito de que debe ser en tiempo real, debe ser multimodal y debe ser interactivo. Esto significa que debemos unir todo esto muy, muy rápido para poder tener el resultado en tiempo real y multimodal en unas representaciones visuales y auditivas donde podemos ver y escuchar al mismo tiempo, quizás con retroalimentación áptica o táctil. Y
eso significa que yo como usuario puedo hacer algo dentro del sistema de la misma manera en que me comportaría en el mundo real. Entonces puedo moverme, puedo mirar alrededor, puedo mover la fuente puede hacer lo que hace naturalmente. De pronto el auto podría hacer lo que hace la vida real, un auto, un tren, y todo esto debe convolucionarse. Recuerden el flujo de audio, el flujo de la señal de audio en tiempo real. Y tiempo real es alrededor de 30, 40, 50 milisegundos. Entonces, todos los cálculos, la convolución y la nueva propagación de sonido debe calcularse en alrededor de 50 milisegundos. Y es por esto que el trazado de rayos es tan popular, porque es casi el único método que se puede calcularse así de rápido. Ahora, esto es la otra teoría, y la historia de acústica virtual es muy diversa, combina muchos campos de acústica, muchos abordajes teóricos, incluso ingeniería de audio, percepción de sonido, y está tan fascinante porque es tan amplio. Si tienen un sistema corriendo, es muy, muy divertido. Y en cualquier momento, la perspectiva siempre es interdisciplinario y es un bucle. Y voy a abrir todo esto. Entonces, en el modelo de propagación, su calidad depende de qué tan bueno sea el modelamiento y qué tan precisos sean los datos materiales. Todos los factores de reflexión, difusión, los modelos de difracción y así. En la parte de procesamiento de señal, debemos ser rápidos, y hay diferentes métodos para acelerar el proceso y para tener menos datos en el proceso. Sí, involucrados en el proceso. Y por esto también, en particular para sistemas con variación de tiempo, debe haber algoritmos de procesamiento de sonido muy actualizados, porque si no vamos a ser demasiado lentos o la calidad no será suficientemente buena. ¿Y quién dice si la calidad de la impresión auditiva es suficiente? Es la psicoacústica, y hay modelos de escucha binaural y evaluación de escenas auditivas, CASA, que significa análisis de escenas auditivas computacionales, incluyendo también cues visuales y acústicas, porque se influencian. Esta es la referencia que decide si los modelos de propagación son suficientemente buenos y si el procesamiento de señal es suficientemente bueno. Entonces, esto se relaciona con la pregunta que me hicieron. Entonces, la psicoacústica decide para cada aplicación dónde se pueden relajar las condiciones un poco y donde se requiere absolutamente que todo sea lo más preciso posible. Ahora hablemos de aplicaciones. Entonces, primero tenemos algunas aplicaciones de estudios de percepción. Presenté esto en la conferencia de ABE, en la sesión de tutoriales, y quizás hayan visto esto. Es una repetición. En este caso, el primer ejemplo es el efecto del habla irrelevante. Es una prueba bien conocida de psicología cognitiva, y es una prueba de memoria a corto plazo. Lo verán en un video, y se puede medir el desempeño de personas que trabajan. En este caso hay que memorizar números, y es qué tan concentrados pueden trabajar las personas y cuánto son distraídas las personas por otras cosas que tienen alrededor. Y uno de esos distractores podría ser el ruido. En este caso fue el habla, pero no habla presentado con un pequeño parlante en un cuarto de escucha, sino que el habla era transmitido por la pared de una oficina al lado, utilizando nuestro modelo de y las condiciones eran iguales que el 2008, con esta referencia de acá. Y la pregunta era pero era implementado completamente en un ambiente virtual,
Y nos preguntamos si tendríamos los mismos resultados en tiempo real, entonces ambiente virtual y ambiente real. No necesitamos discutir todo esto, pero el punto es que la condición de referencia era silencio. Nominalmente es silencio, pero era una referencia del mismo sonido de fondo, un ruido rosa constante 25 dB que se reproducía por audífonos. Luego teníamos versiones auralizadas de habla transmitidos con mala inteligibilidad y buena inteligibilidad, transmitidos a través de la pared, y luego había habla normal sin ser procesado por estos filtros de transmisión de sonido. Y el punto es que los reglamentos de ruido en edificios en este momento solo se refieren a los niveles, a las reducciones de las curvas de transmisión de ruido, los coeficientes de transmisión de ruido. Entonces, en estos casos, los 235 deberían ser iguales, pero difieren de la manera en que en un caso el filtro de transmisión de sonido está destruyendo la inteligibilidad del habla, y en el segundo caso el habla todavía es inteligible. Entonces la hipótesis es que es muy obvio que si el habla es inteligible es un distractor mayor. De otro modo, no es tan distractor, sí, pero no es tan sencillo, porque si el cerebro identifica algo similar al habla respecto a la modulación del habla, pero si la persona no puede entender por una mala inteligibilidad, quizás puede ser un distractor aún mayor, porque las personas se sienten mal porque saben que alguien está hablando, pero no pueden entender lo que estás diciendo. Entonces, no es tan sencillo. Entonces, el resultado es que esta es la peor condición con buena inteligibilidad de 35 dB de habla oralizada, y reproduzcamos el video. Este es un nivel muy bajo porque el habla se transmite por una pared. Si tienen buenos audífonos, suban el volumen para esta demostración, y si no, pueden encontrar este video también en nuestro sitio web, y les voy a dar el enlace más adelante. Y realmente es difícil, y es difícil también producir este ejemplo porque es una señal muy baja y de paso bajo, porque el habla vino del cuarto al lado. El sonido no inicia al principio, sino que es indicado en el video. Entonces, no se desanimen si no hay sonido al principio. Yeah, okay, so you saw the task, which was Ok, entonces vieron la tarea, que era memorizar números, y luego al final pueden seleccionar los números. Primero se pide el tiempo de reacción, y luego la memoria, la precisión. Entonces aquí miramos 55, los decibeles, la inteligibilidad buena o mala, y el mensaje principal de esta diapositiva es un artículo por Imran, y
desempeño de los ambientes reales y virtuales son iguales, correspondientes a la dificultad de concentración, los esfuerzos y todo lo demás. Esto confirma que los patrones de efecto del impacto de las condiciones de sonido de fondo eran iguales en ambos experimentos, en el ambiente virtual y ambiente real. Esto son buenas noticias, esto es lo que nos gusta ver porque la calidad del ambiente virtual se confirmó en este caso. Un segundo ejemplo en un escenario de sonido. Entonces, un escenario de sonido es otra área muy amplia de acústica, donde el sonido se considera como un recurso y no como ruido, simplemente un disturbio, porque en cualquier ambiente externo es una característica importante del panorama. Aquí las personas pueden escribir reportes acerca de sus sentimientos con un cuestionario, sensaciones. En este caso, Emyang está trabajando en esto también en colaboración con nosotros acerca de la evaluación de Soundscape y vamos a hacer una prueba de escucha. Apenas nos permitan hacer esto por la pandemia, no podemos hacerlo, pero estamos en este punto. Este es otro ejemplo que muestra un video real con una cámara registrando. Así es como inicia inicia el video, luego cambia a un modelo computacional del mismo escenario y luego montamos una fuente de sonido virtual que no estaba ahí antes y esto se estudia con el método de Ming respecto al la experiencia del panorama de audio con diferentes elementos que se agregan o se retiran. Se podría llamar una realidad aumentada. Entonces, es solo un punto de partida. También agregaremos base edificios en los siguientes pasos de la investigación, agregar más fuentes y ver cómo son las respuestas de los humanos dependiendo de los ambientes específicos. El siguiente ejemplo. Ernesto, ¿estás ahí? Te vi en la lista, pero espero que Ernesto sigue ahí. Entonces, Ernesto es un fellow de investigación en nuestro laboratorio en este momento. Desafortunadamente no puede estar en Alemania en este momento, pero regresará. Y él es un investigador en la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, y él está realizando las pruebas sobre alineación de músicos en el escenario donde tocan juntos, cómo tocan juntos, entonces la interacción entre los músicos, la sincronización y todo eso, y la facilidad de ejecución, pero también cómo responderían ellos a la situación acústica en el escenario y también en el salón. Y no hay nada más fácil que utilizar un escenario de realidad virtual para esto. Y gracias, Ernesto, por mandarme esta imagen. Entonces, todos están escuchando por audífonos, por estar escuchando la acústica virtual. Está haciendo toda la parte de la acústica del salón y cada músico tiene su propio ambiente de acústica virtual y la producción musical, en este caso el violín. En la prueba de Ernesto será guitarra, es grabado con un micrófono cercano y esto también es alimentado al modelo del salón. Entonces cada músico escucha su propio instrumento a través de audífonos abiertos, luego la retroalimentación de su propio instrumento por este canal y luego el instrumento de la otra persona por este modelo. Entonces es igual que en el caso real, todo el mundo escucha el sonido directo, el sonido del salón y también el sonido de los otros músicos. Y con este escenario, que será un experimento de escucha
y ejecución, podemos medir la forma en que tocan, y esto ha sido pospuesto por la pandemia, pero esta es la configuración. Podemos discutirlos, la etapa de absorción, reflexión y difusión, y esta es la referencia. Entonces, pasemos a la parte de diversión porque ya estamos tarde. Entonces, si les gustaría leer más acerca de esto, hay un artículo en Acoustics Today que se puede encontrar aquí. Debe abrirse. Sí, aquí vamos. Entonces, esto es Acoustics Today, pero encontrar, si abren Acoustics Today en la sitio web de la ASA, y hay algunas imágenes, hay otras imágenes, pero la mayoría ya son conocidos. También la teoría es igual. Aquí se acuerdan de esta imagen con el arreglo de micrófonos, y aquí hay otros ejemplos. Esto es del Festival de Montreux, otro ejemplo, y muchos enlaces aquí. Hay una iglesia española que también podría ser interesante para ustedes, y con estos enlaces pueden llegar a otras demostraciones y otros videos. Pero miremos este muy rápidamente. Este es nuestro sitio web. Para quienes se preguntan por qué el nombre del Instituto H, cambiamos nuestro nombre, entonces no se confundan, este es el nuevo nombre, pero todo lo que encuentren con ITA sigue estando ahí, entonces no se ha perdido nada. Este es nuestro sitio web para esta parte. Bajo las áreas de acústica técnica pueden escuchar más, encontrar más demostraciones, pero enfoquémonos en 3 ejemplos más. Lo primero es una escena interactiva en un parque que fue creado por un estudiante en su trabajo de tesis. Aquí estamos. Entonces, con un casco, él está en su propio mundo mirando alrededor. Okay, and even more fascinating is this. Incluso más fascinante es este, que fue hecho por el mismo estudiante. Sound is played by this, el sonido reproducido por este sistema ambisónico no tiene audífonos, puedes ver esto acá, pero el sonido es presentado por el arreglo de altoparlantes. Okay. Ok. Detengamos eso ahí. Y el final es este, que de hecho hace parte de nuestras nuevas actividades de investigación. Entonces se concentran en interacción con humanos virtuales. Y miramos este finalmente.
Estoy hablando con una... No voy a traducir esto. Speaking with a static directivity. This means my orientation towards you has an influence on the oralization of my voice. This is much closer to how you perceive speech in reality. This order for customer L34 requires 17 items. At first we need 2 mobile phones. Which size do they have? They are in the smallest kind of box. In which shelf do I have to look? There should be plenty of these boxes in shelf 5. Thank you. How many more are missing? Please find the one remaining package. Thanks. Also, one remote-controlled car is needed. Can you please bring it to the terminal? Oh, I think it's okay to Creo stop que that. está bien detener eso. Entonces pueden encontrar los enlaces en el sitio web que acabé de mostrarles. Entonces, eso es más o menos el final. Nos pasamos un poco el tiempo. Estoy bien. Entonces, estaba hablando de acústica virtual desde el punto de vista de la tecnología, de la programación y cuáles modelos están disponibles, pero también estaba intentando explicar que esto todavía está en progreso porque estamos expandiendo las aplicaciones a más áreas técnicas y estaba hablando un poco de las áreas técnicas y ahora podemos mirar hacia el futuro. La visión es que nos veamos en real virtual, en 3D. Entonces, Zoom, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo en 3D en vez de estar mirando pantallas de laptop y de computador? Podemos esperar un poco para la tecnología emergente, para despliegues audiovisuales que son montados en la cabeza. Todavía son bastante grandes, pero están en buen desarrollo tecnológico porque entraron en la industria de juegos, en la industria de consumidor, y esto es un gran impulso para tener dispositivos más pequeños y más livianos en el futuro. Eso es lo que necesitamos. La tecnología de audífonos está llegando a un renacimiento, que significa que era popular en 1980, pero luego los sistemas de audio especial tuvieron gran progreso en ese momento y ahora está regresando ese interés. Por esto, los obstáculos son, si le gusta tener representación físicas precisas de ambientes no existentes que deben planearse y predecirse precisamente con anterioridad. Entonces necesitamos mejores datos de entrada porque son muy inciertos en este momento. Las interfaces de usuario, lo decía al principio, entre el software arquitectónico y el software acústico todavía no son muy útiles en este momento y por esto las otras disciplinas como arquitectura, ingeniería civil, psicología todavía no utiliza las simulaciones tan a menudo como lo hacíamos. Y la calibración también podría ser un problema si queremos presentar esto también por Internet. Entonces, por supuesto, nuestros sistemas individuales en cada extremo deben calibrarse. Y con esto podemos seguir con otras aplicaciones, no solo acústica arquitectónica, sino ambientes urbanos, ambientes rurales, investigación en soundscapes, investigación en percepción para mejorar la validez ecológica, para incrementar la plausibilidad de estas pruebas, mientras mantenemos los asuntos de reproducibilidad que siempre están presentes en la investigación.
los estudios siempre deben ser reproducibles, no debemos tener solo un estudio que después nadie puede repetir. Y luego con los desafíos termino mi charla. Necesitamos simulaciones más precisas, también incluyendo los efectos de onda, porque solo utilizamos trazado de rayos. Se pueden utilizar modelos de onda, pero deben adaptarse de alguna manera. Mejor audio de 3D, interacción y rastreo, programación con programación más eficiente. Podemos simular escenarios más complejos, más vehículos en la calle, más combinaciones de aviones y trenes, y con eso necesitamos más evaluación perceptual. Sería muy bueno tener una caja de herramientas para medir la inversión y comparar la inversión en el mundo real con el mundo virtual. Con esto me gustaría agradecer a los miembros de mi grupo y todos los miembros anteriores. No enumeré a todos, pero todos ellos son los contribuyentes de este momento. Lucas, Joseph, Christian, Ann, Mohamed, Mikael, Philip y Jonas, y por supuesto los colegas del grupo de realidad virtual del Centro de Ingeniería de Sistemas. Debo agradecerles a ellos porque colaboramos mucho con ellos. Todo lo que hacemos es de fuente abierta, se puede encontrar bajo el enlace virtualacoustic.org. También Raven, que es nuestro sistema de simulación acústica, es de acceso abierto, no de fuente abierta, pero todo el mundo lo puede tener. Y si alguien tiene preguntas, pueden hacer esas preguntas ahora mismo en Q&A, y hay dos ahí y los leeré en un momento. Pero si tienen más preguntas, pueden mandarme un correo y me complacerá mucho contestar esto. Y veo que Gustavo Paso levantó su mano y luego hay algunas otras preguntas, pero Gustavo estaba primero, creo. No sé si puedes hablar o puedes agregar la pregunta en espacio de... Ahora voy a hacer pregunta en español porque es un grupo que... ¿Qué tan cerca es la simulación virtual en el caso de auditorios? ¿Se puede percibir la diferencia entre dos posiciones en el mismo salón y así, por ejemplo, como en un salón real o no? Sí, hubo un gran estudio en la Universidad Técnica de Berlín por Fabian Reitman. Puedo enviarle la referencia más adelante, y en su tesis de PhD se enfoca en esa pregunta, y el resultado es que sí es posible tener una experiencia casi indistinguible entre una grabación real de una cabeza, incluyendo el movimiento de la cabeza. Entonces fue una gran sesión. Entonces las respuestas de impulso se obtenieron en el salón real, y esto se comparó con postprocesamiento y con una grabación real de la música en ese salón. Entonces tiene que ver más con el método de reproducción que con la renderización y el trazado de rayos. Y esta fue su tesis, y con base en eso hicimos comparaciones con diferentes software en un round robin, y esto se publicó, y quedó claro que muchos de las soluciones de software hacían un excelente trabajo comparando las diferentes posiciones en un salón y comparando los salones, un salón con otro salón, pero no era exactamente igual. Entonces fue posible tener resultados plausibles, muy plausibles para discusión de efectos acústicos al interior de los salones de concierto, pero no era absolutamente auténtico en cuanto a que la gente no podía identificar ninguna diferencia. Entonces sí hay diferencias, pero nadie podía decir esta es la simulación y este es el real. Esto no era posible. Y por eso podemos decir que es plausible, y todos los efectos que son específicos para las impresiones del salón acústico habían sido muy bien capturados en la simulación. Muchas gracias.
Luego tenemos Jorge Petrosino. Puede describir situaciones en las cuales no sea válido considerar sistemas como LTI. Ana quería contestar esta pregunta. ¿O qué está? Bueno, yo lo puedo contestar. Entonces, hay un mensaje acá en... Puedo hablar de eso. Entonces, LTI significa que no tenemos cambio en el camino del filtro entre fuente y receptor. Significa que la situación geométrica entre el fuente y el receptor, apenas uno de ellos se mueve o los dos se mueven, entonces ya no es tiempo invariante y debemos actualizar una nueva posición. Entonces no me metí en detalle, pero la metodología es que decimos que en 1 metro más o menos, en el ejemplo de un salón de conciertos, si yo me muevo de un asiento a 2 o 3 asientos alrededor, tendría que actualizar mi simulación, pero si solo hago este pequeño movimiento en mi propio asiento, no tendría que hacerlo porque la experiencia nos dice que es difícil identificar pequeños cambios solo haciendo movimientos por centímetro, pero después de 1 metro o más el cambio es importante. Otros ejemplos son de sonido ambiente en exteriores, un vehículo que se mueve rápido, incluyendo el efecto de Doppler, es un proceso extremadamente no tiempo invariante. Ahí necesitamos fuente por fuente representado por con sus filtros y retardos, pero también debe hacer resampleo para tener distorsiones en la tasa de muestreo, para tener una mayor frecuencia cuando la fuente se acerca a nosotros por el efecto Doppler. Ese es otro ejemplo. Espero que esté bien así. Luego tenemos Norberto Nadal Ruiz. ¿Qué método de reproducción tendría un efecto de mayor inversión, aurelización binaural o reproducción de arreglo de altoparlantes? O dependería de diferentes parámetros, condiciones de la sala, tipo de estímulo auditivo, respuesta, frecuencia, dispositivo. Esta es una área muy amplia de discusión. De hecho, está tocando en una pregunta de ingeniería audio 3D, que es cuál es el mejor sistema para audio 3D, y más inversión se logra cuando no se tiene ningún efecto que perturba la experiencia de escucha natural. Con aurelización binaural, a veces los audífonos podrían tener un efecto negativo por la oclusión del oído, y esta situación involucra su propia voz. Si usted quiere decir algo dentro del escenario, su propia voz sería afectada por la oclusión de los oídos. Hay esfuerzos especiales que pueden real. Obviamente con el arreglo de autoparlantes no hay problema con la oclusión del oído, pero entonces puede haber alias espacial por distancias muy grandes entre los altoparlantes. Entonces no hay ninguna respuesta correcta a esto. Hay personas que están trabajando mucho en esto, y también comparaciones de métodos se hacen y se han hecho en el pasado, pero es una muy buena pregunta, pero no hay ninguna respuesta final donde yo podría decir que depende de muchos factores. Siguiente es Álvaro Jesús Nieto Illescas. Primero me gustaría agradecer es un placer. ¿Puede recomendar alguna lectura adicional en cues visuales para localizar fuentes virtuales de sonido? Creo que mencionaste casa. Cues visuales para ubicar. Esto se relaciona con la visión, no con la acústica. Y yo no estoy seguro, tendría que revisar, pero por favor, escríbeme un correo. Puedo revisar la referencia y puedo
enviárselo donde tenemos efectos de interacción visual auditiva. Hay trabajo, hay algunos estudios, sé que existe, pero tengo que revisar las referencias. Y respecto a CASA, entonces CASA, que significa análisis de escenas auditivas computacionales. Esto no tiene que ver con cues visuales, solamente con cues auditivos. Entonces, con esto evalúa los número de fuentes, tipo de fuentes, el significado de las fuentes y hay algoritmos nuevos que están disponibles bajo esto. Si usted une las dos cosas, lo visual y lo auditivo, entonces, por supuesto, es el mejor estimado que se puede lograr respecto a la identificación de una fuente de audio, no solo localización, sino identificación de cuál es la fuente. Pero escríbame un correo acerca de los cues visuales. No estoy seguro que entendí bien la pregunta, pero sí hay artículos que hablan sobre la interacción entre la impresión visual y auditiva. Luego tenemos a Serem Denis Bolat. Me pregunto qué nivel de mejora has logrado hasta el momento en Raven. ¿Continúan mejorar el software? ¿Qué software ofrece mejores resultados para auralizar las fuentes dinámicas? Sí. Sí, Raven está más o menos cerrada en este momento. Jugamos un poco con esto cuanto a difracción de órdenes bajas en ambientes cerrados. Se olvidó durante cierto tiempo porque lo teníamos hace algunos años, pero a Raven se le hará mantenimiento en los siguientes años y es para acceso abierto para que todo el mundo en investigación y educación. Entonces, no se ha mejorado como tal porque el algoritmo, como les dije, se ha terminado más o menos, pero mejoraremos las interfaces con software arquitectónico como Rhino y otro software. Porque el cuello de botella es que las personas de otras disciplinas que no les gusta utilizar esto porque solo es un plugin para SketchUp, pero no se relaciona con lo que ellos utilizan, que es Rhino y software similar. ¿Cuál software ofrece mejores resultados para utilizar fuentes dinámicas? Para esto utilizamos otro software que se llama Virtual Acoustics. Entonces, si buscan referencias de Virtual Acoustics en nuestro sitio web, encontrarán www.virtualacoustics.org. Este es el ambiente de fuente abierta que puede realizar convolución en tiempo real de fuentes que también pueden moverse. Entonces, esto es lo que aplicó el estudiante en su video para las fuentes en este ambiente virtual con la escena del parque donde había pájaros en los árboles. Entonces, no se necesita Raven para esto. Todo esto lo hace Virtual Acoustics. Apenas se requiera la respuesta de un salón. Virtual Acoustics llama a Raven para calcular una respuesta de impulso y Raven se lo retorna rápidamente. Entonces, Virtual Acoustics también puede manejar condiciones de acústicas de salones, pero el concepto principal es independiente a la acústica de salones. Básicamente, realiza convoluciones en tiempo real de situaciones de fuente y receptor que todos se rastrean, entonces pueden moverse. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, entonces nos gustaría agradecerle a Michael por esta charla excelente. Creo que todos lo disfrutamos y gracias a todos los que se quedaron con nosotros hasta este momento. Esta charla se compartirá en nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Entonces, si quieren regresar y revisar las referencias, los enlaces y todo eso, pueden hacer esto. Muchas gracias a todos los que se unieron. Gracias, Michael. Y esperamos verlos en eventos futuros. Muchas gracias, Ana, por invitarme. Y adiós.